El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 3 de marzo del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Recuerden, a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de YouTube, rcr.tv, Periscope y TuneIn. Autoridades sanitarias en Argentina confirmaron el día de hoy el primer caso de coronavirus en ese país. Se trataría de un paciente que estuvo en Italia. En rueda de prensa, funcionarios argentinos explicaron que procedieron a identificar a todos los pasajeros del vuelo en el que ingresó el primer ciudadano con síntomas. Para hacer el debido seguimiento, lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. El gobierno español aprobó la extradición del mayor general Hugo Carvajal, exdirector de organismos de inteligencia en nuestro país, a los Estados Unidos, donde, saben ustedes, es investigado por tráfico ilegal de drogas. El general, que estuvo detenido en Madrid, también lo recordarán, hoy está en paradero desconocido. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, responsabilizó a Maduro por la seguridad y el bienestar del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, Juan Guaidó, y recordó que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU pidió la disolución de grupos armados bajo el control del régimen. Esto a propósito del atentado contra la manifestación que lideró el mandatario encargado en la ciudad de Barquisimeto. Lo comentaremos también durante la tarde de hoy. Además, la venta fraudulenta de las acciones de Venezuela en la Corporación Andina de Fomentos denunció el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para evitar que el régimen de Maduro caiga otra vez en cesación de pagos. Lo vamos a analizar también durante el programa. Y a esta hora, en redes sociales, los ciudadanos reportan problemas con la luz eléctrica en estados como Zulia, Táchira y Carabobo. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica. Le voy a pedir a mi equipo que me repita a quién tenemos. Me dicen que tenemos al periodista Lenín Danieri, periodista desde el estado Zulia, trabaja en varios portales. Como siempre, Lenín, un gusto conversar contigo. Muy buenas tardes. Hola, audiencia. Mucho interés de conocer cuál es la situación ahora mismo en el estado Zulia. Comentábamos con los amigos oyentes y los internautas que a través de redes sociales los ciudadanos reportan problemas con el sistema de energía eléctrica en Zulia, pero también en Táchira y en Carabobo. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Bueno, es en todo el occidente del país donde la situación está mucho más grave. De hecho, hace menos de 5 minutos hubo tremendo bajón aquí, que por supuesto nos obligó prácticamente a apagar los sistemas de aire acondicionado. Tú sabes que aquí en Zulia no tener aire acondicionado, mira, es terrible, es una tortura. Pero los bajones son cada vez más frecuentes y de hecho hace poco hubo uno que se sintió en gran parte del país y es lo que me preocupa porque hace unos meses yo conversaba con el ingeniero José Aguilar y él me decía que este tipo de síntomas que presenta el interconectado nacional con estos bajones que se sienten en todo el país no es nada bueno, que por el contrario puede originar una falla masiva y espero Dios guarde que eso no ocurra,
porque es una situación terrible, o sea, es estresante, es muy traumático el pasar por un apagón o por un racionamiento eléctrico. De hecho, hay zonas aquí donde todavía ya vamos a cumplir 2 años de racionamiento severo. Yo cuando hablo de racionamiento severo, les hablo de un racionamiento que se extiende por más de 3 horas continuas. Aquí tenemos casi 2 años con racionamientos severos, zonas donde le quitan la luz 5 o 6 horas diarias, continuas. También ya tenemos desde el 2009 racionamientos, o sea, pero de los últimos 2 años, desde el 2009 hasta ahora, en los últimos 2 años, los racionamientos han sido muchísimo más severos. Hace poco conversaba con el gremio ganadero, ellos me decían, mira, tenemos un problema muy fuerte, porque cuando vamos a producir, cuando vamos a nuestras fincas a producir leche para llevarlas a las unidades de producción y a las plantas donde las almacenan, resulta que muchas de ellas no tienen planta eléctrica, no tienen sistema de energía alterno y no tienen dónde refrigerar para mantener esa leche. ¿Qué están haciendo muchos ganaderos? Haciendo queso artesanal, porque no hay posibilidad alguna de refrigerar la leche de vaca. O sea, mira, algo tan elemental como eso. Hace poco se perdieron unas hectáreas de plátano porque no había combustible para llevar combustible hasta a las bombas de chique, sacar el plátano sacar el agua de donde estaban los sembradíos de plátano, y se perdieron nada más y nada menos que 30.000 hectáreas. O sea, ya este problema de crisis energética, porque en verdad es una crisis energética, porque las fuentes de energía disponibles, las tradicionales, no están disponibles. O sea, las fuentes de energía tradicionales no están a la mano cuando se necesitan. Y eso está generando un problema muy serio. Y al gobierno parece no interesarle en lo absoluto. O sea, hablo del gobierno regional y gobierno nacional. O sea, lo único que escucha de ellos son declaraciones totalmente inverosímiles y absurdas, como hace poco el gobernador que dijo, no, ya vamos a poner 700 megavatios disponibles, como si esa fuera la solución, por el amor a Cristo. Una región que demanda bueno, ahorita porque hay más calor, la demanda aumenta entre 2.000 y 2.500 megavatios diarios. Va a decir que tiene 700 disponibles, y el resto, ¿de dónde lo va a sacar? Del Guri. Y el Guri va bien, que cada vez tiene más problemas. Entonces, mira, es esta situación que ya tenemos tenemos demasiado tiempo en esto. Hemos salido demasiado buenos los zulianos. Yo no sé cómo no nos hemos muerto con este poco de apagones. Justo quería preguntarte, Lenín, a propósito, y lo hemos hablado en otras oportunidades, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los centros de salud, con el acceso a agua potable. Por ejemplo, leíamos hace algunos minutos a una periodista desde el estado Táchira hablando de la falta de luz, pero también falta de agua potable, de gas doméstico, y quisiera saber qué información puedes compartir con nosotros, tomando en consideración que bueno, que América Latina, el mundo se prepara para hacer frente a esta epidemia de este nuevo coronavirus. ¿Qué puedes decirnos? Mira, yo te lo voy a poner te lo voy a poner más fácil. Una de las labores o una de las cosas para prevenir el coronavirus, más alejado de la máscara, de la mascarilla y lo del saludo, que me parece muy bien eso preventivo, pero solo de la mascarilla, si tú no usas la mascarilla, que no te va a servir absolutamente nada, por el contrario, tienes más riesgo de contagiarte. Una de las cosas para prevenir, para que tú no te contagies, lo más crucial es lavarte las manos. Muchas zonas de acá del Zulia no tienen agua desde hace más de 2 años. Hay sectores donde no pueden comprar comida, mucho menos comprar una barra de jabón, y eso tampoco lo ha entendido el gobierno. Entonces, no podemos prevenir, o sea, no nos podemos preparar para enfrentar el coronavirus cuando ni siquiera el gobierno tiene los centros de salud lo suficientemente adecuados, donde tampoco hay agua. Entonces, cuando uno ve lo de la situación del coronavirus, uno no deja de preocuparse, por lo menos yo me preocupo mucho. ¿Por qué? Porque lo dice la lógica, lo dice el sentido común. Si China, que tiene un sistema de salud lo suficientemente robusto y preparado para atender cualquier contingencia, hiciera un hospital en menos de 15 días, tiene 2% de mortalidad,
en esa enfermedad. ¿Tú te imaginas el COVID-19 aquí con nuestro sistema de salud? O sea, yo estoy hablando con un especialista, él me dice, mira, por supuesto que van a cambiar los parámetros de esa enfermedad y el índice de mortalidad va a ser mucho mayor aquí. Es algo que lo dice el sentido común y lo dice la lógica, y eso parece no importarle mucho al gobierno. O sea, nuestros sistemas de salud están deteriorados, totalmente en ruinas. No tienen la posibilidad de poder enfrentar las enfermedades que ya están aquí, mucho menos una que viene, que está emergiendo a nivel mundial, como es el coronavirus. De hecho, hace poco yo insté al alcalde de San Francisco. Yo le dije, mire, alcalde, se lo puse en el Twitter como ejercicio. ¿Qué le parece si atiende un brote de varicela que hay en el sector 4 de una urbanización que se llama San Felipe, Lechina, como le conocen, a la varicela? ¿Qué tal si lo atiende así y a ver si practica en caso cuando que Dios quiera no nos llegue el coronavirus, ya por lo menos estén preparados? Chicos, ¿tú crees que recibir respuesta? O sea, no hay posibilidad de poder enfrentar una enfermedad nueva si ni siquiera han atendido las que ya tenemos aquí desde hace muchos años. Ahora, en el caso de los centros de salud, Lenín, ¿qué información puedes compartir con nosotros? Evidentemente es igual o peor de lo que sabemos, conocemos y hablaremos al respecto, por cierto, la tarde de hoy en el resto del país, pero tomando en consideración la falta de electricidad, el acceso a agua potable, ¿qué información puedes compartir con nosotros? Mira, aquí hay un hospital que se llama, bueno, el hospital universitario, está el hospital general del sur. En muchos de esos centros de salud no hay ni siquiera luz para poder para que los pacientes puedan verse por lo menos los pies mientras caminan. La mayoría de nuestros centros de salud de acá, los sistemas alternos de energía, cada vez que ocurre un apagón de gran magnitud, en ocasiones no arranca oportunamente. De hecho, hace poco, cuando hubo un apagón aquí de consideración, la gente del hospital universitario se las vio apretadas porque la planta no arrancó de manera oportuna, y como quizás no le hacen mal, porque evidentemente si no arranca cuando debe, es porque tienen que hacerse tienen que hacerse constantemente mantenimiento para que eso no ocurra, pero como eso tampoco les importa, entonces ellos pasaron una cantidad de horas considerables sin energía eléctrica. ¿Qué crees tú que pudo haber pasado con los pacientes? Muchos de ellos tuvieron que salir corriendo para llevarlos, buscar como locos ambulancias para poderse llevar a muchos de los pacientes. Otros los que estaban menos graves o tenían una decisión que tomar, o quedarse allí y mantener el cupo, o irse y buscar otro centro de salud, porque eso es otra cosa. Si tú consigues un cupo para algo y te van a intervenir quirúrgicamente, por ejemplo, y tú te vas, pierdes el cupo. Entonces, eso también lo vi en el hospital universitario. Y como todos los centros de salud, igual los centros ambulatorios, no estamos preparados, de verdad. Y es lamentable que eso pase, porque el pronóstico que cualquiera puede tener en relación al comportamiento de una nueva enfermedad acá en el país no es nada bueno si tú te pones a ver las condiciones en las que están los hospitales. Sí, por eso hemos hablado con los especialistas, insistimos, hoy vamos a dedicar parte del programa a conversar sobre la preparación de Venezuela para este coronavirus, pero también lo que está ocurriendo en el mundo, este caso confirmado en Argentina, y ojalá, y lo hemos trasladado a los especialistas de nuestro país, la Organización Mundial de la Salud tome medidas especiales y específicas para países como Venezuela, cuyo sistema sanitario está colapsado, no precisamente, Lenín, por falta de dinero. Es decir, esta administración manejó más de $1 millón en los últimos 20 años, según las propias cifras del Banco Central, y muchos de los cuales supuestamente fueron invertidos o malbaratados en el sistema eléctrico. Pasó en el estado Zulia, lo hemos conversado contigo en otras oportunidades, te escuchamos. Sí, de verdad, es evidente que en lo que a salud se refiere no han invertido como que mucho. A pesar de que hay publicaciones y hay notas y tú ves trabajos publicitarios o trabajos periodísticos en algunos medios que dicen que supuestamente sí se están haciendo, porque salen a hablar, hace poco el gobernador también habló sobre el oncológico Génesis Petit ubicado en el municipio de San Francisco, donde ni siquiera las máquinas están operando, porque unas están dañadas y otras no tienen operadores, no tienen mano de obra porque muchos se han ido del país. En verdad, a mí de verdad me preocupa mucho, porque es una especie de
desinterés generalizado que existe en las autoridades, un no me importa grandísimo que tienen ellos en la cabeza, que de verdad ellos no miden la magnitud y las consecuencias de muchas de las acciones o de las inacciones que ellos emprenden, por lo menos en la parte de salud. Es sumamente grave. Yo porque tengo que meterme escondido a los hospitales, que allá hay grupos de seguridad colectivos que a lo que lo ven a uno, lo sacan, ¿no? Entonces, me he metido, hace poco estuve en el Hospital General del Sur y también en el Hospital Universitario, y ahí me da dolor ver esas cantidades de máquinas de diagnóstico totalmente dañadas por apagones, por falta de mantenimiento, por falta de repuestos, por falta de mano de obra que las pueda reparar. O sea, y máquinas que son tan necesarias para el diagnóstico de los pacientes. A mí me da miedo también a veces que algún miembro de mi familia se me enferme, porque muchas de estas máquinas que están dando diagnósticos, muchos diagnósticos no se ajustan a la realidad, tomando en cuenta el tema de las fluctuaciones. Esas máquinas se descalibran todas cuando hay bajones. Y en los hospitales las plantas no funcionan operativamente, no hay reactivo. Hace poco en el banco de sangre me dijeron, mira, chavo, es verdad, no tenemos absolutamente nada con qué tratar la sangre. Nosotros a veces entregamos sangre y nosotros no podemos saber qué tipo de cosas tiene esa sangre que nosotros recibimos, porque no tenemos reactivos para poderla analizar. No hay vacunas, aquí no hay, mira, te voy a comentar algo. Aquí va a venir un brote de rabia, hay un brote de rabia canina más o menos grande, que no está siendo atendido porque no hay vacuna. Si eso se traslada porque tú sabes que la rabia también se puede pasar a humanos, y tampoco hay vacunas, ¿qué va a pasar también? O sea, ¿qué va a suceder allí? Entonces, como te decía, no hay posibilidad, no hay interés, no les importa atender a las enfermedades ya existentes, mucho menos van a poder atender una enfermedad de la magnitud o de la forma como se está expandiendo el coronavirus, mucho menos van a poder atender a una población enferma con esta enfermedad, con esa patología, pues, acá en Venezuela. Bueno, ojalá no ocurra para no sumar, digamos, un problema más Amén. A la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, pero te agradezco, como siempre, Lenín, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, compartir con nosotros cuál es la realidad del estado Zulia. Creo que es la región que peor la ha pasado producto de la crisis eléctrica. Yo tengo que insistir que no ocurre precisamente por falta de dinero. Además lo reconocía la propia Michelle Bachelet en su informe sobre Venezuela. La corrupción, el desvío de recursos, la subinversión explican lo que está ocurriendo con los servicios públicos. Lenín, un abrazo, muchas gracias por atendernos. Era Lenín Danieri desde el estado Zulia. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana,
solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información que está en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Decíamos al inicio que el gobierno español finalmente aprobó la extradición del mayor general Hugo Carvajal a los Estados Unidos. Allí, saben ustedes, es solicitado por, entre otros, el delito de tráfico ilegal de drogas. Recordábamos al inicio también que en su momento él estuvo detenido, sometido a juicio, se presentó ante la Audiencia Nacional, a él lo dejan en libertad, creo que le dan beneficio de casa por cárcel, y hoy día está en paradero desconocido. Como dice Reuters, España aprobó la extradición de este ex espía o ex jefe de la Dirección de Inteligencia de Venezuela a los Estados Unidos. Es una decisión que se tomó este martes. 2 casos están abiertos contra Carvajal en Nueva York y en Florida, que están unidos a sus vínculos o supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y también con el tráfico ilegal de drogas. En noviembre, España, una corte en España, lo recuerda la nota de Reuters, se negó a la extradición. Él quedó en libertad y hoy día está en paradero desconocido. Sobre lo que está ocurriendo, el avance del coronavirus, tema del que conversamos con Lenín en el corte anterior, comentábamos para ustedes que hoy las autoridades de Argentina confirmaron el primer caso en ese país. De hecho, ofrecieron rueda de prensa, como viene ocurriendo en cada una de las naciones donde hay confirmación. Y vamos a reponer parte de las declaraciones que ofrecía Ginés González García, quien es ministro de Salud de Argentina, con relación a este caso, este paciente que llegó desde Italia. Escuchemos. A ver, lo que sabemos, primero el señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades, está obviamente, permanece internado, felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve. El señor estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia al norte. Es un señor pasajero que viajó en primera clase, con lo cual limita un poco los contactos cercanos, y es un pasajero que llegó y cumplió con todas las normas. Es un vuelo que venía de Italia, así que tuvo y llenó el formulario específico que ustedes conocen, pero como dijimos también el primer día, muchas veces la enfermedad está en incubación y ni el propio enfermo, que fue colaborativo en su autorreferencia, lo pudo determinar, por lo cual él, ni bien sintió algún síntoma, concurrió al establecimiento privado, y el establecimiento privado estuvo también muy adecuado, tal como contó el ministro, porque no solo actuó en consecuencia, sino avisó a la autoridad jurisdiccional local. Por eso pudimos rápidamente hacer todos los procedimientos, aislar a la persona y sobre todo confirmar el diagnóstico. De todos los casos que hubo en los últimos días, entre ayer y hoy, por ejemplo, hubo 6, de los cuales solamente este fue confirmado, digamos que fueron a laboratorio, ¿no es cierto? Es un procedimiento muy dinámico y bueno, realmente estamos mostrando preparados y reaccionando al sistema. Y en ese sentido quería agradecerles a ustedes, porque toda la energía que genera la constancia mediática que tienen tratar este tema hace que la gente ante síntomas de este tipo concurra a los servicios de salud. En parte de las declaraciones que ofrecía el ministro de Salud de Argentina, confirmando este primer caso, Ginés González García, y el protocolo que se ha establecido justamente para hacer seguimiento a esta nueva patología, esta nueva enfermedad, y entre otras cosas tiene que ver, en el caso concreto, de pasajeros que llegan de países donde
está o circula el coronavirus, procede inmediatamente a identificar a todos los pasajeros de ese vuelo, entra en contacto con ellos para hacer el debido seguimiento, pero la información que se conoce es la que escuchaban ustedes en voz del ministro de Salud argentino. Nosotros a esta hora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Bueno Restaurante ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Bueno Restaurante, único y especial. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Instituto de Biomedicina y el Dr. Jacinto Convit. En 1965 se adscribe a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela el servicio de dermatología del Hospital Vargas de Caracas, un modesto laboratorio que se convertiría en el actual Instituto de Biomedicina de esta misma universidad. En agosto de 1973, el Consejo Universitario de la UCB aprobó la designación como director del Instituto Nacional de Dermatología al Dr. Jacinto Convit, médico dermatólogo, pionero de la inmunoterapia de la lepra y de la leishmaniasis. Bajo la dirección del Dr. Convit, este instituto expandió sus líneas de investigación y paulatinamente se convirtió en un centro de investigaciones básicas y aplicadas para enfermedades como la tuberculosis, la lepra, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y algunas alergias. Esta expansión conllevaría un cambio de denominación de Instituto Nacional de Dermatología a Instituto de Biomedicina en 1984. Desde esta institución, el Dr. Convit se dedicó a estudiar la lepra y la leishmaniasis y a atender a pacientes de bajos recursos económicos en poblaciones rurales. En reconocimiento a una labor ininterrumpida de más de 4 décadas frente al Instituto de Biomedicina, el Consejo Universitario de la UCB decidió en 2014 otorgar a la institución su nombre, Dr. Jacinto Convit. El Dr. Convit recibió distinciones como la Soberana Orden de Malta, el grado Caballero Religionis en 1969, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de España en 1987, la medalla Salud para Todos en el año 2000 de la OMS-OPS en 1988, entre otros. Fue también individuo de número de la Academia Nacional de Medicina hasta su fallecimiento en 2014. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ruedas, motores y algo más.
el primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y, a propósito de lo que está ocurriendo con el coronavirus, esta epidemia producto de esta enfermedad, este virus, que apareció inicialmente en China, en la ciudad de Wuhan. Hace algunos minutos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó el primer caso en ese país. Y vamos a hablar lo que está ocurriendo, a propósito de lo que está ocurriendo en América Latina y la preparación, como es natural, que tiene Venezuela para hacer frente a esta situación con la doctora María Yáñez. Ella forma parte del equipo de RCR y yo le agradezco mucho que nos atienda. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Pues mucho interés, doctora, de escuchar su opinión y su análisis acerca del tema del coronavirus. Hemos seguido, digamos, algunas de sus opiniones en redes sociales, pero le pediría un primer comentario acerca de estos casos que confirman, que ya la enfermedad llegó a países como Argentina y a Chile. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, fíjate que era de esperarse, pues, lógicamente, que se llegara a algún caso o llegaran casos a América Latina. Fíjate que el primer país a donde llegó fue Brasil, fue el primer país en América Latina donde confirmó un caso de coronavirus. Ahora le sigue Chile, ahora le sigue Argentina. Es indudable que nosotros, pues, en la región estábamos esperando la llegada de algún caso de coronavirus. En Venezuela no se ha confirmado todavía algún caso. Y, por supuesto, nosotros pensamos que la primera autoridad en decir, por supuesto, que hay algún caso en Venezuela es el Ministerio de Salud. Es indudable. Y es lógico que cumpla con su responsabilidad. Esperemos que cumpla con su responsabilidad de informar y, lógicamente, cumplir con los lineamientos que dicta la OMS o dictó la OMS a todos los países que conforman esa organización, cómo deben prepararse para el coronavirus. Ahora, es indudable que en Venezuela y en aquellos países de América Latina donde los sistemas de salud son sistemas de salud débiles, son sistemas de salud en los cuales están desarticulados como en Venezuela y todos lo conocemos, pues lógicamente que así como coinciden opiniones de expertos, Venezuela no estamos preparados para recibir el caso de coronavirus. Esperemos pues que esa comisión que se nombró recientemente, lo primero que haga es dotar de insumos y dotar de todo lo que se necesita para recibir los casos de coronavirus, que a pesar de que es una enfermedad, lógicamente, como lo han informado expertos, gracias a Dios hemos tenido organizaciones, hay organizaciones, la red de sociedades científicas, la red Defendamos la Epidemiología, las sociedades científicas, todas se han abocado a informar a la comunidad y hacer campañas de información de cómo es esta enfermedad, cómo es su transmisión, que es muy contagiosa,
Afortunadamente, la mortalidad es baja, tiene un índice de mortalidad de un 2%, quizás 3%, pero es de fácil transmisión. Y es lo que está pasando actualmente con esta epidemia a nivel mundial, que todavía no ha sido decretado pandemia por la OMS. Si me permite, doctora, vamos a tratar de reponer la declaración que ofrecía hace algunos minutos el presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmando este primer caso de coronavirus en ese país, hay que decir, y hemos hecho seguimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de el continente producto de esta situación. Y compartíamos con los amigos oyentes que el protocolo inicial, en caso concreto de un pasajero que llega de países donde ya está circulando la enfermedad, consiste en contactar a cada una de las personas que estaba en ese vuelo. Si me permite, escuchamos al presidente Sebastián Piñera y yo le pediría un comentario. ¿Cómo no? Muy buenas tardes. Esta mañana, junto al Ministro de Salud, informamos en forma completa y exhaustiva de todas las medidas que el Gobierno de Chile ha tomado para proteger la salud de los chilenos. Frente a esta epidemia del virus coronavirus, que se inició en Wuhan, China, pero que hoy día está afectando a prácticamente todos los países del mundo. La rápida expansión que ha experimentado esta enfermedad nos hacía presagiar y anticipar que el virus coronavirus iba a llegar a Chile en cualquier momento. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur. El médico se encuentra en buen estado de salud y va a ser derivado a su domicilio para poder tener una vigilancia epidemiológica muy certera y al mismo tiempo controlar todo el entorno, es decir, las personas que han tenido contacto con él. Quiero dar un mensaje de tranquilidad a todos mis compatriotas. Hemos tomado desde el mismo momento en que conocimos la aparición de este nuevo virus, el coronavirus, todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y también todas las medidas que hemos estimado necesarias para proteger la salud de todos nuestros compatriotas. Estamos preparados para enfrentar adecuadamente esta epidemia y adicionalmente hemos recurrido a todas las fuentes que pueden ayudarnos para cumplir exitosamente esta tarea. Hace un tiempo atrás conversé personalmente con el presidente de China, Xi Jinping, y una delegación chilena va a ir a China muy próximamente para poder conocer y aprender todas las experiencias, los errores y los aciertos que se cometieron en China para utilizarlos en nuestra estrategia. Y adicionalmente, hoy día conversé con el presidente de la Organización Mundial de la Salud y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, quienes han conocido en detalle la forma en que Chile ha enfrentado esta situación y nos han hecho ver que Chile constituye un verdadero modelo para muchos otros países del mundo. Además, bien, estamos las declaraciones que ofrecía el presidente Sebastián Piñera de Chile hace algunos minutos, y yo le pediría un comentario acerca de varios temas, doctora, porque da la impresión por el seguimiento que hemos hecho de la identificación de casos, como ha ocurrido en América Latina, de que puede pasar que muchas personas lleguen al país de destino sin síntomas y más tarde desarrollen la enfermedad. Y a partir de allí, pues las autoridades sanitarias tienen que contactar al pasaje de ese avión, pero también el entorno de la persona, y probablemente esto es lo que explica la expansión, ¿no?, de la enfermedad. Quisiera su comentario en primer lugar en torno a ese tema. Y la preparación de la que hablaba el presidente Piñera en el caso concreto del sistema de salud chileno, que dista mucho, obviamente, de la situación en el caso de Venezuela. ¿Qué puede decirnos?
Sí, es correcto, María Alejandra, fíjate. Primero que nada, ahí se demuestra la responsabilidad de un gobernante, de un presidente, en el cual informa a la población chilena, pues que hay un caso confirmado de coronavirus y que se están tomando todas las medidas. Es decir, es el deber ser, indudablemente, de todo gobernante. Y que todos los países de la región, ahí se reitera lo que dije al principio, deben prepararse para un caso o algunos casos que lleguen de coronavirus. Es factible, María Alejandra, que a Venezuela lleguen casos de coronavirus. Ahora, como yo te manifiesto y te reitero, es el Ministerio de Salud y las autoridades de salud las que tienen que estar e implementar, porque lo que él dice es correcto. Hay que establecer un cerco epidemiológico y una vigilancia epidemiológica, e inclusive que se ha debido activar, María Alejandra, aquí en Venezuela, y no solamente la comisión que acaban de hacer, el Ministerio de Salud, desde que la OMS decretó la emergencia sanitaria internacional, que fue, si más no me equivoco, a comienzos del mes de febrero, ya se decretó la emergencia sanitaria internacional, ya todos los países y todos los gobiernos de cada país, así no hubieran casos en los países como en América Latina y en otros, porque para que sea una pandemia es que estén presentes casos y se haya extendido esta enfermedad a los 5 continentes del mundo. Bueno, fíjate tú cómo se ha extendido la enfermedad, que ya lo tenemos en el continente, en América Latina, lo tenemos en la región. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lógicamente, y la información a la comunidad, lo que deben hacer una campaña masiva de información a toda la población, por las autoridades de salud, por el organismo rector de salud, en este caso en Venezuela, y segundo, hacer la vigilancia del cerco como no solamente lo ha dicho el presidente Piñera, es que eso está en los lineamientos del protocolo de atención de la OMS. Tienen que hacer un cerco epidemiológico a las personas que han estado en contacto con aquella que es portadora del virus, que es portadora de enfermedad y que quizás pues vino de algún país en el cual por supuesto está muy activa la epidemia, y enseguida tienen que cercar el entorno de la persona enferma. Es indudable. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Y a mí particularmente, personalmente como médico, inclusive muchos médicos como mi persona, deben de tener, y sobre todo por supuesto los expertos, los epidemiólogos del país, que están, y las sociedades científicas como la Sociedad de Infectología, que ha sido una sociedad muy activa en información a la comunidad, todo, pues mira, preocupados porque primero no hay una información, digamos, veraz y certera del gobierno o de las autoridades de salud, en este caso las autoridades de salud, señores, porque tienen que ser personas que sepan y que tengan el conocimiento adecuado. El ministro de Salud debe de tener, por supuesto, el conocimiento como debe ser para saber que no se puede enfrentar o podemos afrontar el virus cuando, en tal caso, que llegue a Venezuela, que es muy factible, como te dije. Y segundo, mira, lo que más preocupa, María Alejandra, a nosotros los médicos y a todo el personal de salud, que ni siquiera en los hospitales hay la dotación de insumos, y es una de las cosas más importantes que ha dicho la OMS, además de otras medidas preventivas, como la que hemos ya difundido por las redes, como es el lavado de manos, que es lo más importante, cómo debe hacerse el lavado de manos, la higiene de las manos, cómo debe estornudar la persona, cómo debe protegerse, cómo estar pendiente, no acercarse más de 1 metro a menos de 1 metro de distancia a una persona que pueda estar enferma, etcétera, etcétera. Es decir, las medidas, pero otra de las cosas más importantes es la dotación de los hospitales. Y tú sabes muy bien que nuestros hospitales no tienen insumos, no tienen materiales. Y eso lo demuestra, y yo lo reitero siempre cada vez que me llaman para preguntarme del tema, es que un ejemplo es la encuesta nacional de hospitales, Flash, que hizo Médicos por la Salud, que en 40% en 40 hospitales más importantes de Caracas, el 50% más no habían tapabocas adecuados. No hay. Y no hay sitios acordes para un aislamiento, nada. O sea, nosotros no estamos informados por el ente rector de salud a ver qué es lo que está haciendo la comisión desde que se creó esa comisión para activarse, para actuar en algún momento determinado
cuando llegue algún caso de coronavirus. Esa es la preocupación que hay en el gremio de salud, esa es la preocupación, y fíjate que ni siquiera en los hospitales, ni siquiera, porque uno se informa, todos nos informamos, está el kit de bioseguridad que deben de tener los trabajadores de salud para atender a algún paciente con coronavirus. Varios temas, doctora. Bueno, tanta importancia, lo digo con absoluta ironía y con tristeza incluso y con preocupación, le ha dado la administración del señor Nicolás Maduro, que la encargada de hacer frente a esta epidemia en nuestro país, bueno, recientemente estaba en Qatar. Es decir, no sé cómo podría ser físicamente para trasladarse a nuestro país en caso dado de que se confirme un caso. Pero, al margen de la ironía, yo quisiera preguntarle, porque hemos hablado con varios especialistas en los últimos días, doctora, si existe un protocolo establecido. Hace algunos días nos decían que no tenían conocimiento del protocolo, qué hacer, a qué sala llevar al paciente, que entendemos tiene que estar en una zona restringida. Bueno, hay ciertos pasos a seguir. ¿Eso se conoce ya en los hospitales de nuestro país o no? ¿Qué puede decirnos? Tengo entendido, María Alejandra, y por información de otros colegas y todo, que en los hospitales no hay establecido un protocolo de atención, no hay establecido el protocolo de atención que establece la OMS, que es a quien debemos nosotros tener en cuenta toda la información que puede emitir la OMS. Inclusive, cuando la OMS diga, mire señores, ya esto es una alerta, ya inclusive dijo hace poco que había una alerta potencial de pandemia, quiere decir que está en todos los países, en los 5 continentes. Entonces, cuando la OMS diga eso, bueno, mira, tenemos que ya debe haber entonces casos en todos los 5 continentes del mundo. Ahora, en Venezuela, no sabemos porque fíjate, la encargada de la comisión, la que dirige la comisión, yo me pregunto, ¿tiene los conocimientos y está preparada desde el punto de vista epidemiológico, de expertos, desde ese punto de vista para encabezar una comisión que va supuestamente a trabajar y a intensificar protocolos de atención y vigilancia epidemiológica contra este problema que ya pues a nivel mundial ya es algo que está, bueno, desde que se estableció esa epidemia, y ahora es que se crea la comisión y sobre todo que se dirige por alguien que no tiene los conocimientos fundamentales, que eso es lo que se ha caracterizado generalmente en todos, desde el punto de vista de salud inclusive. Y hace días estaba en Qatar, doctora, en Qatar. Ahora, yo le pregunto, doctora, porque entiendo y lo he hablado con varios especialistas que hay redes de comunicación. Usted lo confirmaba durante su intervención, redes de comunicación de alguna manera informal entre los especialistas, los médicos que hacen vida en nuestro país, justamente para tratar de establecer protocolos de acción frente a la posible aparición o confirmación de un caso en Venezuela, ¿correcto? Sí, es correcto. No solamente eso, María Alejandra, lo que yo te digo en relación a la información que han desplegado, gracias a Dios, todas esas organizaciones científicas, la Academia de Medicina, las sociedades afines a esta epidemia, como es la Sociedad de Infectología, de Salud Pública, la sociedad, todas esas sociedades afines, medicina interna, etcétera, etcétera, sino que ellos, inclusive las sociedades científicas, siempre han estado dispuestas, María Alejandra, a trabajar en conjunto, ¿me entiendes?, con el Ministerio de Salud, se ofrecen a orientar, a dar sus conocimientos al respecto para establecer, porque entre las sociedades pertinentes respecto a este problema, mira, está muy claro en los protocolos de atención, María Alejandra. Inclusive, lo que yo te digo, han desplegado muchísima información, han hecho foros, inclusive personalmente, pues en mi programa de radio también hicimos un programa exclusivamente dedicado al coronavirus, y en todos, porque todos nosotros, al no haber una vía de información oficial epidemiológica, como ya sabemos que está omitido inclusive la información oficial por el boletín epidemiológico. Porque te digo, en Venezuela no es solamente la preocupación de que nos llegue un caso de coronavirus, es indudable ahorita la preocupación que debemos tener. Pero en Venezuela no es solamente el coronavirus, María Alejandra. En Venezuela no tenemos información de los casos acumulados de malaria, de tuberculosis, de dengue, de zika, de chikungunya, etcétera, etcétera, y para ustedes contar. O sea que en nuestro país
Qué bueno que lo menciona. Qué bueno que lo menciona, porque sería interesante, nos quedan pocos minutos, compartir con los amigos oyentes, los internautas, justamente las recomendaciones. Nosotros en este espacio hemos reiterado la lista de recomendaciones que figura en la página de la OMS y que reiteran a diario en esta rueda de prensa para ofrecer la actualización del avance de la enfermedad. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. En relación a las medidas de prevención. Las medidas de prevención, que son relativamente sencillas, aunque tomando en consideración la crisis, el colapso de los servicios de nuestro país, pero que los ciudadanos de a pie pueden poner en práctica justamente en el marco de lo que está ocurriendo, incluso con la fiebre común, es decir, la gripe. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, mira, son muy sencillas. Primero que nada, la primera medida de prevención es el lavado de manos. Eso es algo que es extremadamente sencillo. Inclusive recomiendan que la persona debe lavarse las manos durante muchas veces al día, antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de salir del baño. Y el lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos, generalmente las palmas, el dorso, las manos, entre los dedos. Es importantísimo. Segundo, por supuesto, tener siempre la mascarilla, el tapaboca, que bueno, la dificultad a veces para conseguir algunos insumos, inclusive a nivel ambulatorio, para esas cosas. Tercero, pues lógicamente la recomendación es, en el caso de un cuadro gripal, acudir al médico si de repente pues tiene síntomas respiratorios, que es muy importante, ya que es la complicación más importante de esta enfermedad, o de cualquier otro cuadro gripal que sea. Pero si tiene síntomas respiratorios importantes, debe acudir al médico, e indudablemente, pues lógicamente, pues todo lo que estemos, digamos, en la parte de salud, estar pendiente si es una persona que adquirió un cuadro gripal después de venir de un sitio, pues lógicamente donde la enfermedad esté activa. Pero lo más importante, lógicamente el estornudo siempre, no estornudar tapándose la boca con las manos, sino con el pliegue del codo. Eso es importante porque mira, María Alejandra, este virus, igual que la influenza, el virus de la influenza, cuando hubo la pandemia de la influenza, este es un virus que cuando la persona tose, cuando la persona estornuda sobre una superficie, una mesa, en el caso del colegio, un pupitre, una superficie, ese virus puede quedar allí y puede mantenerse vivo por horas hasta días ahí. Si la persona toca esa superficie y se lleva las manos a la boca, donde la persona pues dejó las secreciones, el virus se transmite así también de esa manera. Entonces hay que tener cuidado de lavarse las manos al tocar una superficie que uno no sabe, siempre lavarse las manos, e inclusive cuando se pone el tapaboca hay que saber ponerse y quitar el tapaboca. Cuando se quite el tapaboca, después hay que lavarse las manos, antes y después de ponérselo. El lavado de manos es algo tan sencillo y es lo que más se tiene que hacer para prevenir esta enfermedad, más todas las demás medidas tan sencillas. Y lo más importante, María Alejandra, es la vigilancia epidemiológica que tiene que activarse en todos lados, en todos centros, y sobre todo en aquellos estados que están al lado, por lo menos de Brasil, donde fácilmente puede pasar una persona con el caso. Porque inclusive la persona doctora, cuando está incubando... Perdón que le interrumpa, no quisiera dejar de aclarar, porque hemos visto muchas explicaciones con relación a esto del tapabocas y quisiera conocer su opinión. Y aparentemente es un implemento que además es escaso, es sumamente necesario sobre todo para el personal de salud. Hablo de médicos y enfermeras que son los que inicialmente les toca tratar directamente con los pacientes con coronavirus, que en la práctica no impide el contagio, más allá de aquellas personas que tienen la enfermedad o tienen síntomas de gripe, que digamos hemos escuchado que la recomendación más valiosa tiene que ver justamente con el lavado de manos para las personas que no tienen, digamos, la enfermedad. Quisiera su comentario apelando a su experiencia. ¿Qué puede decirnos? En sentido, ¿con qué? Con el tapabocas, doctora, porque es que tomando en consideración que es un virus nuevo y hay información que viene trascendiendo, inicialmente se pensó que el tapabocas era una buena medida para evitar el contagio, pero da la impresión
que no es del todo así, más allá de aquellas personas que puedan tener gripe o que tengan la enfermedad. Quisiera su comentario, la escuchamos. Bueno, no, es que, fíjate, el uso de la mascarilla o el tapaboca está dentro de las medidas de prevención. Yo no le Pero para el personal médico, ¿correcto? ¿O para el público en general? ¿Qué puede decir? No, para el público inclusive, o para la persona que pueda estar en contacto con algún caso sospechoso o que pudiera tener en su familia un caso sospechoso. Lo que yo te digo, María Alejandra, afortunadamente en esta enfermedad, afortunadamente a pesar de lo que está, del impacto que está causando en la población, bueno, sabemos pues los fallecidos, todo, pero es una enfermedad que el 80% de los pacientes, como lo han dicho los expertos, pueden ser tratados ambulatoriamente. Solamente un 15% son los que pueden presentar complicaciones y un 5% son los que pueden entrar a una unidad de cuidado intensivo. Cosa que en nuestro país también eso está bastante, es una situación dramática lo que hay a nivel hospitalario con respecto a las unidades de cuidado intensivo al respecto. Pero yo pienso que no hay que restar importancia al tapaboca. Claro, cuando ya se descarta y es un cuadro gripal, pues lógicamente, mira, ya esa medida por lo menos de usar tapaboca ya quizás no sería algo que predominara. Pero sí, lo que yo te digo es tener siempre, ahorita, con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues tener presente todas esas medidas, María Alejandra. Así pues haya un paciente con un cuadro gripal, pero no sabemos en qué momento pudiera ser un caso sospechoso o no, según el antecedente epidemiológico que pueda tener la persona. Yo no le restaría importancia al uso de la mascarilla. ¿No? Doctora María Llanes, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Médico, fue presidente de la Red de Sociedades Científicas, forma parte del equipo de esta casa de RCR, ofreciendo opinión, análisis acerca del alcance, el impacto del coronavirus, luego de la confirmación de 2 casos en países como Argentina y Chile. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ávila Gallery, en alianza con el Inca de San Bernardino, te invitan a disfrutar de la reapertura de este único lugar dedicado al deporte y la cultura. Vive la experiencia de este superespacio en crecimiento que es el Inca de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilichar Calla, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.